Marcos capítulo 6, versículo 40 al 52, dice así su palabra. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amados hermanos, les pido que me acompañen en oración a nuestro Dios por la palabra de esta mañana. Padre, Padre bendito, tú eres Dios, solo tú eres Dios, nadie hay como tú. No hay nada ni nadie que pueda compararse contigo. Oh tú, grande entre todos los dioses. Esos dioses no tienen poder. Esos ídolos son falsos. Solo tú eres real. Solo tú eres verídico. Solo tú eres el Dios todopoderoso. Y a ti, mi Dios, es que esta mañana clamamos, a ti, a tu nombre, es que entregamos honor, entregamos alabanza, y es a ti, mi Dios, a quien queremos honrar, mediante disponer nuestro corazón, nuestro oído para recibir tu palabra. Padre, el Señor Jesucristo dijo que nos santificaras en tu verdad y que tu palabra es verdad. Mi Dios, queremos adentrarnos en tu verdad una vez más y pedirte humildemente que confronten nuestras vidas, que redargullas a nuestros corazones para meditar, reflexionar y analizar nuestro corazón, que éste quede al descubierto ante lo que tu palabra nos muestra en esta oportunidad. Mi Dios, gracias por el privilegio de poder oírte por intermedio de tu palabra. Tal vez es extraño y muy poco común que oigamos tu voz audiblemente, pero sí tenemos tu palabra que nos da esto que necesitamos para vivir, lo que necesitamos para crecer, lo que necesitamos para conocerte más en esta vida. Y te agradecemos por ella y queremos ser fiel a tus palabras. Queremos atesorarlas en nuestros corazones y permitirnos que por intermedio de ella tu Espíritu Santo transforme nuestro ser. Mi Dios, te pido por la predicación de esta mañana. Te pido que guíes nuestros corazones. Te pido que uses mis labios. Te pido que tu Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer. Que a pesar de mí, a pesar de mis falencias, de mi ignorancia, tu palabra sea glorificando tu nombre por intermedio de tu Espíritu Santo. Mi Dios, guía mis labios, guía mi vida para hablar lo que tu palabra dice y callar lo que tu palabra calla. Bendice a esta iglesia, bendice a esta comunidad de fe. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Acabamos de leer uno de los textos más objetados en cuanto a la veracidad, en cuanto a si este es real o vendría siendo simplemente una alegoría. Y esa es una de las teorías que muchos eruditos, muchos estudiosos postularon debido a, obviamente, eh, el gran portento, la gran señal que acabamos de leer. No es cosa fácil para una persona totalmente escéptica creer lo que acabamos de leer. Pero esto pasa, ¿por qué? Porque realmente no se ha entendido cabalmente quién es el Señor Jesucristo. Nunca debemos olvidar cuando leemos Marcos que el Espíritu Santo guió a Marcos para eh, testificar una y otra vez una gran verdad
que desde el principio, y lo vimos la semana pasada, lo mencionamos la semana pasada, ha querido ir señalando. Y esta es que Cristo es el Hijo de Dios y por tanto es Dios mismo. Todos los escritos, todos los hechos, las señales, las acciones que salen reflejados en el Evangelio según Marcos cumplen ese propósito, el propósito de mostrarnos que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora bien, un erudito en egiptología hizo una comparación a lo que vemos aquí que hizo nuestro Señor con lo que hacían los dioses egipcios. Por ejemplo, Horus hizo algo muy similar a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo acá. Y este erudito en egiptología, ateo por lo demás, termina concluyendo lo que voy a leer a continuación, y cito: los muertos no se levantan y los hombres no caminan sobre el agua. ¿Y saben qué? Tiene razón, tiene razón. Estoy de acuerdo completamente con esa declaración, porque lo que ellos tienen o pierden de vista es que nuestro Señor Jesucristo no era solamente un hombre, sino que era Dios hombre. Él es Dios hombre. Por tanto, no solo puede caminar sobre el agua, no solo puede crear alimento, no solo puede crear peces de la nada, pan de la nada, sino que también puede, y por sobre todo, resucitar de entre los muertos para darte a ti y a mí eterna salvación y redención. Amado, lo que estamos leyendo acá, lo que leímos la semana pasada, la alimentación de los 5.000 hombres, en total aproximadamente 15.000 personas, y esta oportunidad que estamos viendo ahora, donde nuestro Señor Jesucristo camina sobre el mar, no son simplemente relatos alegóricos, son hechos reales, verídicos, y que fueron vistos, presenciados por testigos oculares. Aquí no estamos hablando de alegoría, hermanos. No estamos hablando de espiritualización. Estamos hablando de hechos que acontecieron verídicamente. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosas inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pedro y los demás vieron esto. Vieron cómo el Señor Jesucristo caminó sobre las aguas, vieron cómo el Señor Jesucristo alimentó a esos 12.000. Pero el gran problema del ser humano sigue siendo siempre la incredulidad, sigue siendo siempre la falta de fe. Y es a eso también a lo que vamos a ser confrontados esta mañana. Amado mío, no tenemos que pecar de incrédulos. Si el Señor resucitó de entre los muertos, no tiene ningún impedimento para caminar sobre el agua y ni mucho menos para crear panes y peces de la nada. Así que no debemos confundirnos. Esto es real, esto es verídico, esto aconteció y no es más que otra evidencia dada por el Señor Jesucristo de que Él era Dios hecho hombre. Cristo es el Dios hombre y Él estaba preparando a los pecadores débiles, a sus seguidores, los mismos que en algún momento andaban deambulando, realizando lo que ellos querían y que fueron llamados por el Señor a seguirle, fueron llamados y fueron testigos de este acontecimiento que acabamos de leer. El Señor Jesucristo tomó a hombres comunes y corrientes como tú y como yo y les enseñó, les instruyó, los discipuló. Y esos mismos principios que vemos en todos los acontecimientos del Señor junto a sus discípulos, y particularmente este que veremos a continuación, son principios fundamentales que rigen el día de hoy nuestras vidas como creyentes, como cristianos, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Amados, el título de esta prédica es Coaching Espiritual. Y hoy vamos a ver, conforme a este pasaje, 3 consideraciones para tu vida de fe. 3 consideraciones para tu vida de fe y para mi vida de fe. La primera que vamos a estar viendo es que debemos obedecer a Cristo y no preocuparnos porque Él vela por nosotros. Esa es la primera consideración. Obedece a Cristo, Él vela por ti. La segunda consideración: nunca olvides que Él está contigo. Hermano, hermana, nunca olvides que Él está contigo. Y la tercera consideración que podemos extraer de este pasaje es: ten cuidado
de la dureza de corazón. En función a estos 3 puntos es que vamos a estar desarrollando lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en esta oportunidad. Amados, lo primero, obedezcamos a Cristo. Él vela por nosotros. Acompáñame, por favor, al versículo 45, ahí mismo en Marcos capítulo 6. Marcos 6:45. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Queridos, lo primero que vemos aquí es que la idea y la orden de cruzar al otro lado, a la ciudad de Bethsaida, no fue una sugerencia de Pedro, no fue una sugerencia de los otros pescadores, no fue una invención o una, digamos, un mandato de otra persona. No, fue un mandato directo del Señor Jesucristo. Él fue quien les ordenó ir al otro lado. Él se iba a quedar ahí porque él necesitaba despedir a la multitud y también necesitaba tiempo para orar. Y vamos a analizar eso más adelante. Pero por lo pronto, lo primero que vemos es que el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a ir al otro lado. Muchas veces nos olvidamos que es el Señor quien manda a los discípulos. Muchas veces eh, nos conviene olvidarnos que es Él quien nos manda a nosotros, si es que realmente somos discípulos de Cristo. Amados, Él es el Señor. Él es el Señor. Y no basta con decir Señor, Señor, porque en aquel día muchos dirán Señor, Señor. En tu nombre hicimos esto otro, y Él va a decir, aparte de mí no te conozco. Querido, no basta con decir Señor. No basta con eso. Si Él es tu Señor, tú debes obedecerle. Y eso es lo que vemos precisamente aquí. Hermanos, nuestro mayor reto como cristianos para con el Señor Jesucristo es la obediencia. Es nuestro mayor reto. Nuestra naturaleza está contraria a sujetarnos a alguien, porque pensamos, creemos y muchas veces vivimos de acuerdo a nuestros propios razonamientos, tomamos nuestras propias decisiones, creemos que somos dueños de nuestras vidas, incluso siendo cristianos. Pero creo yo que a esta altura tenemos claro de que eso no es así. Y que si Cristo pagó el rescate por nosotros, le pertenecemos a Él. Si tú eres salvo, tú no te perteneces. Si tú has sido rescatado de las tinieblas, si tú fuiste raído de la condenación al lago, fuego y azufre, y esa es tu esperanza, déjame decirte que en realidad tú no te mandas solo. Tú debes obedecer al Señor. Un discípulo de Cristo es aquel que obedece al Señor. ¿Eres un discípulo de Cristo? Pregúntate a ti. ¿Soy un discípulo de Cristo? Respóndete ahora. ¿Estás obedeciendo las, las enseñanzas, los mandamientos del Señor? Sin duda, no lo hacemos siempre. Mi pregunta es, ¿lo haces alguna vez? Esta mañana vamos a ser confrontados con la palabra de Dios. Y eso es lo maravilloso de esta, porque a través de la vida y las reacciones de estos discípulos, vemos cómo es nuestra propia vida, vemos cómo nuestra propia reacción, vemos cómo nuestra total incapacidad de seguir a nuestro Señor Jesucristo y vivir el discipulado como realmente corresponde. Amados míos, el mayor desafío para el cristiano es la obediencia. Amados, Él nos amó, Él nos salvó, Él nos compró. Y nosotros, como gratitud, ¿de qué manera respondemos? Respondemos amándole por medio de la obediencia. Queridos, amar a Dios no es solamente decirle te amo. No es solamente decirle te amo. No es como una canción antigua de Daniel Calvetti que decía te amo más que mi vida, te amo más que mi vida más. No basta solo con eso. Amar a Dios es otra cosa. Ser discípulo de Cristo es otra cosa. Y tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con la obediencia. Nos va a costar, por cierto, nos va a costar. Pero si Él dijo, cruza al otro lado, tú cruzas al otro lado. Porque si tú amas verdaderamente al Señor,
tú vas a obedecer. Te va a costar, te va a doler, te negarás a ti mismo, pero vas a obedecer. Porque eso realmente es lo que Dios te ha pedido. Obedece a tu maestro, obedece a tu Señor, porque Él es tu Señor, Él es tu dueño, tú no te mandas solo. Hermano, hermana en Cristo, tú no te mandas solo, tú no te mandas sola. Cristo es tu Señor y Él es quien ordena tus pasos. Si dices amar a Dios, obedece. La segunda epístola de Juan, en el versículo 6, puesto que tiene solamente un capítulo, dice, y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Y este es el mandamiento, tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Amados, amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Ahora bien, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Vemos que por lo menos en esta oportunidad los discípulos fueron obedientes al Señor. Y eso es rescatable, porque esa es una característica de los discípulos verdaderos del Señor Jesucristo. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, Pedro dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Amados, debemos ser hijos de Dios obedientes, hijos de Dios obedientes, que obedecen lo que Él pide. A estos discípulos se les dijo que cruzaran y ellos cruzaron. Ellos no sabían lo que se les venía más adelante, pero ellos obedecieron. Y eso es muy importante para nosotros como hijos de Dios, entender, comprender, aceptar y aplicar. Debemos ser obedientes. A.W. Tozer dijo con respecto a la obediencia lo siguiente: obedecer, según el Nuevo Testamento, significa prestar una atención fervorosa a la palabra, someterse a su voluntad y llevar a cabo sus instrucciones. Prestar atención, someterse a la autoridad y llevar a cabo la instrucción. En la escritura, la obediencia está sujeta al oír. No se entiende el oír la palabra sin obedecerla. Pero tristemente, nosotros oímos la palabra de Dios y muchas veces no la obedecemos. Debemos entender que esto es así. Como discípulos de Cristo, lo primero es la obediencia. Hermanos míos, nuestras vidas serían mucho más fructíferas si obedeciéramos lo que Dios nos manda. Sin duda alguna. Note bien, no estoy diciendo que nuestras vidas serían más fáciles. Estoy diciendo que nuestras vidas serían más fructíferas. ¿Saben por qué? Porque rara vez el Señor te lleva por el camino fácil. Él no obra así. Él quiere forjar a discípulos. Él no quiere forjar turistas. Los turistas, cuando son guiados por alguien, son llevados a las partes más bonitas y a lugares que prácticamente le cueste poco ir. Que no se esfuercen tanto los turistas para poder disfrutar de las bellezas. Bueno, el Señor no es un guía turístico, Él es el Señor. Y Él no te va a llevar por el camino más fácil. Él te va a llevar por el camino que tú necesitas transitar. Amados, la tempestad que estos discípulos iban a atravesar es prueba de ello. Es prueba de ello. Él les mandó, vayan al otro lado. Pero otra vez había una tempestad entre medio. La otra vez, ¿se acuerdan cuando él estaba en la barca junto con sus discípulos? Ellos tal vez tenían un poquito más de esperanza, puesto que él estaba con ellos. Sin embargo, en esta nueva oportunidad, el Señor Jesucristo les manda a cruzar al otro lado, pero él ya no iba con ellos. Él no iba con ellos. Charles Spurgeon dijo con respecto a esto: su navegación no fue simplemente bajo su autorización, sino por su orden expresa. O sea, el Señor ordenó que cruzaran al otro lado. Continúa Spurgeon: estaban en el lugar correcto y sin embargo se encontraron con una terrible tormenta. Amados, cuando Dios te manda algo, tú tienes que obedecerlo. Probablemente no va a ser fácil, probablemente no va a ser sencillo. Quizá partes bien, pero entre medio de la obediencia a su mandamiento viene algún impas. Amados, tal vez Dios, o no tal vez, de hecho Dios te ha mandado a ser íntegro en tus acciones,
en tu trabajo. Y puede que comiences tú sujetándote a Dios, obedeciendo a Dios en tu trabajo, haciendo las cosas como Él manda, pero de pronto un jefe te va a tentar a hacer algo trucho. Un jefe te va a tentar a hacer algo que tú no deberías hacer. Y es ahí donde se pone difícil. Es ahí donde se pone complicado. Es ahí donde puedes caer, donde tu barca puede naufragar. El Señor te ordena, te manda, pero el camino no necesariamente va a ser exento de dificultades. De hecho, las va a tener, porque Él está preparando discípulos. Él no está llevando a turistas. Tú no vas a ir a turistear al cielo nuevo y la tierra nueva. Tú vas a ir a vivir a un cielo nuevo y una tierra nueva. Y para ello necesitas prepararte. Porque para ser ciudadano de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva, tienes que ser un discípulo de Cristo. Y un discípulo de Cristo pasará por dificultades. De manera que simplemente nosotros debemos obedecer. Lo que Él nos pida, lo hacemos. Hermano, predica. El Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, predica. Hermana, predica el Evangelio. ¿Va a ser difícil? Sí, va a ser difícil. Pero ¿sabes qué? Él va a estar contigo. Él va a estar contigo. Porque Él prometió estar velando por ti. Y eso es lo que vemos justamente en esta oportunidad. Los discípulos van, se suben a la barca y Jesucristo se queda despidiendo a la multitud y luego va al monte a orar. Eso es lo que nos dice el versículo 46. Acompáñeme ahí, por favor. Verso 46. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Queridos, tú simplemente obedece. Lo que Dios te está mandando, obedécelo. Porque Él está orando. Él está hablando con el Padre. Está en comunión con el Padre. Y ciertamente Él vela por ti. Esto es necesario comprenderlo bien. Dios te manda, el Señor Jesucristo te manda a que le obedezcas. Y tú no debes olvidar de que Él vela por ti. Ahora bien, aquí comprendemos o nos encontramos nuevamente con nuestro Señor Jesucristo orando. Para el Señor la oración era fundamental. Marcos registra 3 oportunidades donde el Señor ora. La primera la vemos en el capítulo 1, donde dice que muy temprano de madrugada, siendo aún muy oscuro, Él se levantaba y oraba. Y eso podríamos nosotros asumirlo al inicio de su ministerio público. La segunda oración es la que vemos aquí. Y la tercera oración registrada en el Evangelio según Marcos es la que encontramos en Getsemaní, antes de ser entregado por Judas Iscariote. De manera que, por lo menos Marcos, guiado por el Espíritu Santo, registra 3 oportunidades fundamentales donde el Señor Jesucristo oró. Sin duda, la vida de oración era algo propio de Él. Pero hay 3 veces en las cuales Él menciona que Jesucristo oró que tienen que ver con momentos cruciales en su ministerio. Todas estas ocurrieron en momentos importantísimos. Según vemos en el paralelo de Juan, luego de la alimentación de los 5.000 hombres, la gente se admiró en gran forma y querían a él hacerlo rey, porque nadie podía hacer lo que él había hecho. La gente quería llevar y hacerlo rey, pero en ese momento, lleno de alboroto, lleno de una ola de emoción de parte de los oyentes y de las personas que presenciaron ese milagro, él lo único que quería, lo único que añoraba era poder estar en soledad con su padre, porque la oración era importante para el Señor. Amados, la oración es importante realmente para ti. Y es increíble cómo el Señor continuamente, por intermedio de su palabra, nos confronta con respecto a este tema, al tema de la oración. Van a pasar menos de un mes probablemente y vamos a estar hablando de la oración de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que lo que necesitamos en nuestra vida es justamente la oración. Amados, ¿saben por qué oramos? ¿Saben por qué oramos? La respuesta es súper sencilla, pero tan difícil de asimilar. Oramos porque necesitamos desesperadamente la dirección, el apoyo y el respaldo de Dios.
El Señor Jesucristo estaba en el punto más álgido de su popularidad en este momento. Luego de esto decaería notoriamente. Él estaba en el momento más prominente de su ministerio. Él no siguió a la gente y permitió que ésta lo llevara a donde vivía Herodes y lo desterraran y dejaran a él como rey. Él se apartó en la soledad a orar al Padre. ¿Por qué habrá hecho esto el Señor? Porque él entendía que él no estaba en un escenario donde la gente lo aplaudiría. Él no iba a ir al lugar como la Quinta Vergara, donde los artistas se suben y toda la gente los aplaude, los admira, perdón. No, él no se estaba preparando para eso. Él se estaba preparando para una cruz. Y para ir de la fama a la cruz era necesario tener una mente puesta y en comunión con el Padre, reconociendo su necesidad de Él para poder sortear toda esa situación. El Señor Jesucristo estaba en una guerra intensa. ¿Y sabes qué? Tú y yo estamos en la misma situación. Tú y yo estamos en una guerra. Este mundo es una guerra. No entre Dios y el diablo. El diablo tiene esa batalla perdida. La guerra está a nuestro nivel, la batalla está a nuestro nivel. Somos nosotros los que combatimos contra las fuerzas de nuestra naturaleza corrompida y somos nosotros los que batallamos contra el gobierno de las tinieblas que nuestro enemigo, el adversario, el diablo, tiene. Estamos en una guerra, estamos en una batalla y lo que necesitamos es estar alineados con Dios. Pero no entendemos eso, no lo entendemos. Y por eso es que no oramos, por eso es que no apartamos tiempo para orar. Un autor dijo, hasta que no creas que la vida es una guerra, no puedes saber para qué es la oración. Hermano, hermana, sé honesto. Oras poco. Porque si no tienes disposición para orar 1 hora y media con tus hermanos el día viernes, mucho menos tienes disposición para estar solo, orando. Seamos honestos. Mi pregunta es, ¿acaso no entiendes que estás en una guerra? ¿Acaso no entiendes que continuamente te están bombardeando? Continuamente el diablo te quiere hacer caer, continuamente el mundo quiere inundar tu manera de pensar. ¿No lo entiendes? ¿Cómo va a crecer la iglesia si no oras? ¿Cómo los perdidos van a ser añadidos a su iglesia cada día si no oras? Por eso nos juntamos todos los viernes a orar. Por eso apartamos el tiempo. Sin duda, quizá en oportunidades no podemos estar. Algunos por sus trabajos tal vez le es imposible. Pero solamente tú sabes si siempre es imposible. Tal vez en alguna oportunidad lo puedes hacer. Y si no lo estás haciendo, está mal. Está mal. ¿Cómo la iglesia de Cristo va a crecer? ¿Cómo vamos a madurar? ¿Cómo las tinieblas van a soltar a aquellos que están ahí sumidos? Si tú ni yo, que somos de su pueblo, que somos del pueblo de Dios, no tenemos el denuedo, no tenemos el poder del Espíritu Santo para poder proclamar el Evangelio y traerlos de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo? Es imposible, amados, es imposible. Edward Bounds dijo, cuando la iglesia se dedica a la oración, la causa de Dios florece y su reino sobre la tierra siempre triunfa. Cuando la iglesia falla en orar, la causa de Dios decae y la maldad en todas sus formas prevalece. En otras palabras, Dios obra mediante las oraciones de sus hijos y cuando estos le fallan en ese punto, sobrevienen el decaimiento y la muerte. Hermano, ¿estás decaído? Es porque no oras.
Y si oras, te falta todavía. Confronto tu vida, pero a la vez confronto la mía. Yo no estoy aquí sentado en un tribunal de juez diciéndote a ti que eres un pecador que no ora. Yo estoy confrontando mi vida también. Pero hermano, necesitamos esa confrontación. Si el Señor Jesucristo necesitó orar, tú también. Tú más. Pero ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a madurar si ni siquiera apartamos un tiempo para orar juntos, en comunión? Hermano, ¿cómo vas a vencer la tentación si no oras? ¿Cómo vas a poder perdonar a aquellos que te hacen daño si no oras por ellos? Hermano, ¿cómo vas a superar la tormenta que se te viene adelante si no oras? Gracias damos a Dios que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros y velando por nosotros. Porque si Él no velara por nosotros y dependiéramos exclusivamente de nuestro apego a Dios, realmente estaríamos desprotegidos. Si no fuera porque Cristo estaba velando por sus discípulos, ellos habrían desesperado y muy probablemente se habrían desprendido más de la mano de Dios. Pero el Señor oró y tú y yo necesitamos orar. Amados míos, imitemos al Señor. Imagínense, antes de estar rodeado de personas y después de haber alimentado a 15,000 aproximadamente, Él acudió a su Padre. Él acudió a Dios. Sin duda, señala un autor, Él oró por sí mismo. Sin duda, oró por la multitud que acababa de despedir porque tenía compasión. Y sospecho también que oró por sus discípulos que necesitaban sus oraciones y su poder. Amados míos, obedezcamos al Señor y no olvidemos que Él vela por nosotros en la oración. Él intercede por nosotros delante del Padre, que es lo mismo que hacer una oración delante del Padre. Pero nosotros no olvidemos que tenemos que orar. Congregacionalmente, personalmente, en soledad y en todo momento. Segundo punto, segundo principio que Dios nos enseña con respecto a nuestra capacitación espiritual, a nuestro coaching espiritual que Dios nos está haciendo, mostrando lo que sucedió con sus discípulos ahí. Versículo 47 al 49, acompáñame por favor. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra, perdón. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Amado, obedece, Él vela por ti, pero lo segundo, y que vamos a ver ahora, nunca olvides que Él está contigo. Hermana, nunca olvides que Él está contigo. La vigilia a la cual se refiere acá, que correspondería, de acuerdo al texto, a la cuarta vigilia de la noche, correspondía a esta hora entre las 3 y las 6 de la mañana. Entre las 3 y las 6 de la mañana. A esa hora el sueño es más profundo. A esa hora el cansancio se hace más latente. Sobre todo cuando ya llevaban muchas horas remando en un lago, estamos hablando del lago de Genesaret o el mar de Galilea, conocido también, que tiene tanta tempestad en momentos bien determinados por los cambios de temperatura entre el monte Hermón y el propio lago de Galilea. Amados, eran cerca de las 3 de la mañana, se entiende el cansancio, se entiende la fatiga.
Imagínense el trabajo que le significó a sus discípulos, alimentar a más de 15.000 personas repartiendo el pan y los peces que el Señor Jesucristo había multiplicado. Y sin duda a esta hora la tempestad le estaba afectando. Cuando ven al Señor Jesucristo, lo confundieron con un fantasma. ¿Por qué? Porque les parecía ilógico que Él estuviera en ese lugar con ellos y lo habían dejado al otro lado. Muchas veces piensas tú que el Señor no está contigo. Llegas a un momento en tu vida, en esa tempestad, cuando piensas que Él no está. Y cuando Dios se manifiesta de alguna manera, ¿tú qué piensas? Como los discípulos, es un fantasma. Ellos no se esperaban que el Señor estuviera con ellos en ese momento. Él caminó sobre el mar aproximadamente varios kilómetros. ¿Por qué? Si debido a la tempestad ellos ya llevaban varias horas en el lago, por lo menos nuestro Señor Jesucristo caminó varios kilómetros encima del mar, sobre el mar, para llegar donde ellos estaban. Muchas veces nos asombramos de la presencia del Señor en momentos X, en momentos determinados, en momentos difíciles, porque no comprendemos la naturaleza que Él tiene, no entendemos sus obras y no entendemos su palabra. Amados míos, el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. No podemos olvidarnos de eso. No podemos vivir una vida tan naturalista, inmiscuidos en nuestros asuntos, dejando de lado la noción de que el Señor está con nosotros. Al igual que los discípulos de ese tiempo, hoy tal vez nosotros no tenemos la presencia del Señor aquí, en persona, física. Ellos se encontraban en la misma situación, pero ellos se sorprendieron de que el Señor estuviera ahí. Hermanos, nosotros no tenemos la presencia física del Señor, pero sí Él está con nosotros. Es increíble esto, es increíble. El Señor está con nosotros. Cuando Jacob huyó de su hermano en un lugar, él durmió sobre una roca y vio en un sueño, luego de haber despertado del sueño, perdón, vio una escalera donde subían y bajaban ángeles. Y él dijo, el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Hermano, hermana, el Señor está contigo, pero tristemente estás tan sumido en lo natural, estás tan metido en tus asuntos, en las ansiedades de tus problemas, de tus responsabilidades, que no logras ver al Señor ahí, pero Él está ahí. Lo peor de todos es que cuando piensas que el Señor no está, cuando estás tan afanado en tu tormenta, el problema es que lo confundes. Puedes llegar a confundir al Señor, puede asombrarte la presencia del Señor. Cuando te enfrías, hermano, hermana, cuando te enfrías, no puedes discernir bien la presencia del Señor contigo. Estamos en un tiempo difícil, estamos en un tiempo de prueba para la iglesia de Cristo. Sin duda alguna, el hecho de quizás no poder reunirnos presencialmente el domingo, el Día del Señor, porque ciertamente lo hacemos durante la semana, en diversas medidas, en distintas formas, pero nos estamos reuniendo. Ahora, muchas veces el hecho de que no nos juntemos el domingo, a algunos les puede traer un decaimiento espiritual.
Estos tiempos de pandemia son una excusa maravillosa para algunos, para justificar su enfriamiento. Pero te estás olvidando de algo. Dios está contigo. El Espíritu Santo mora en ti. ¿Por qué estás frío? ¿Por qué estás decaído? ¿Por qué estás angustiado? Si el Señor está contigo. Cuando te desconectas del Señor, te asombras de la manifestación de Él y lo puedes confundir con otra cosa, con la fortuna, con la buena suerte. Pero es Él obrando, porque Él tiene cuidado de ti, porque Él no te deja solo, porque Él está contigo. Él está contigo. Hermano, hermana, lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos fue tremendo. Luego de que Él los confundiera, los pasara de largo, Él le dijo, no teman, ánimo, tengan ánimo, no teman, yo soy. Tengan ánimo, no teman, yo soy. Esas tres palabras van a cambiar tu vida. Cuando te sientas solo, cuando estés decaído, cuando estés angustiado, cuando estés enfermo, cuando te duela todo, cuando no haya esperanza, cuando estés en el momento más profundo de tu vida, estas tres palabras que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos te van a cambiar, te van a sostener. Ten ánimo. Hermano, hermana, estás pasando por un dolor en tu corazón, ten ánimo. No te lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Ten ánimo. ¿Estás enfermo? Ten ánimo. ¿Estás estresado por las presiones? Ten ánimo. No temas. No temas. ¿Cuántas veces tememos por cosas? Vemos el mundo, vemos cómo está y nos causa pavor ver la maldad. Ciertamente el caso del pequeño Tomás ha conmovido a nuestro país. La gente dice, pero cómo es tan malo el ser humano? Y son en situaciones como esa cuando recién piensan que el ser humano es malo. Y cuando recién entienden el concepto de justicia y de lo que es bueno y es malo. Es increíble, el postmodernismo no funciona aquí. Pero eso es harina de otro costal. Lo que le estoy diciendo es que no hemos dado cuenta de lo malo que es el ser humano y cómo esto va afectando nuestra vida. ¿A qué punto estamos llegando? ¿A qué nivel de perversión estamos llegando? Y eso desanima a cualquiera, eso desespera a cualquiera, lo hace tener miedo. Hermano, hermana, ten ánimo, no temas. ¿Saben por qué? No porque yo se los digo, sino porque Él lo dijo. El Señor Jesucristo terminó esas tres frases, ten ánimo, no teman, diciendo lo más glorioso que podría haber dicho. Yo soy. Yo soy. Ahora bien, cuando vemos este pasaje y lo unimos con lo que vimos la semana pasada, vemos a Cristo alimentando a las multitudes, vemos a Cristo apartándose en un lugar desierto, vemos a Cristo caminando sobre el mar. ¿Qué le suena? ¿Qué le suena? ¿Quién alimentó a la multitud en el desierto? Moisés, ¿cierto? Moisés guió y dio alimento, intercedió delante de Dios y dio alimento. ¿Quién quién subió a la montaña desierta a orar? Moisés estuvo apartado 40 días y 40 noches. ¿Quién dividió el mar rojo? ¿Quién calmó el mar para que el pueblo pasara en seco? Fue Moisés. Todas estas señales que el Señor Jesucristo está señalando, haciendo acá, son una evidencia de que el Señor Jesucristo era uno semejante a Moisés. Pero ¿saben qué? Él no era semejante a Moisés solamente. Él era mejor que Moisés. Él era superior que Moisés, porque él era el yo soy. Jesucristo está diciendo, no, ánimo, ten ánimo, no temas, yo soy.
cómo se dio a conocer el Señor, el Dios Todopoderoso, a Moisés en aquella zarza cuando Dios ordena a Moisés que vaya a Egipto a sacar a su pueblo? Moisés le pregunta, cuando vaya delante de ellos y les diga, el Dios de ustedes los quiere sacar, ¿qué nombre le voy a decir? Y el Señor, Dios Todopoderoso, le responde, le dice, yo soy el que soy. Hermanos, hermanas, el Señor Jesucristo no es solo un personaje superior a Moisés. El Señor Jesucristo es Dios, Dios mismo. Hermano, hermana, estás en problemas, estás olvidado de Dios. Piensas que Él no está ahí, que Él no tiene cuidado de ti. ¿Sabes qué? Ten ánimo, no temas. Él es Dios. Él es Dios. Jesús es Dios. Solo Él puede andar sobre las aguas. El que dice yo soy. En Job, capítulo 9, versículo 8, dice, el que solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿A quién se está refiriendo Job? A Dios. ¿Quién es aquel que extendió los cielos? El verbo de Dios. ¿Quién es aquel que anduvo sobre las olas del mar? El Señor Jesucristo, el verbo de Dios, Dios hecho hombre. Hermano, hermana, ten ánimo, no temas, Él es Dios. El Señor Jesucristo es Dios y está contigo. Él está contigo, amado. En Juan capítulo 8, versículo 58, dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Él es. Él es el alfa, Él es la omega, Él es la puerta de las ovejas, Él es el buen pastor, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la vid verdadera, Él es Dios. Querido, Dios está contigo. No desfallezcas, no temas, ten ánimo, ten ánimo. Ahora bien, como termina el texto, debe llevarnos a la reflexión y nos debe dejar en nuestro corazón una señal de alerta con respecto a esta temática. El tercer punto o la tercera consideración para un discípulo de Cristo, para un discípulo del Señor, es esta. Ten cuidado de la dureza de corazón. Versículos 51 y 52. Acompáñame, por favor. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. La Reina Valera dice que tenían endurecidos sus corazones. Hermano, tú puedes creer en Cristo, puedes seguir a Cristo, puedes obedecer sus palabras, como fue el caso de estos discípulos, pero aún así puedes tener el corazón duro. Aún así tu mente puede estar embotada. La traducción al lenguaje actual lo describe de esta forma: tenían la mente cerrada. Y la palabra griega, literalmente empleada ahí, significa o tiene el sentido de convertirse en alguien insensible. Hermano, hermana, puedes escuchar la palabra de Dios todos los domingos, los miércoles, los martes en algún discipulado. Puedes ver incluso hasta las novelas que dan en la televisión donde se habla de Dios. Puedes escuchar sermones, ver videos en YouTube, puedes escuchar los podcasts, pero puedes tener también al mismo tiempo tu corazón duro, endurecido, insensible ante la obra de Dios. Hermano, el llamado esta mañana
es a tener cuidado, a escudriñar nuestro corazón, en pedirle a Dios que muestre aquellas cosas ocultas en nuestro corazón que están obstaculizando nuestro crecimiento, que tal vez están frenando nuestra comunión con Dios y lo que está generando este decaimiento espiritual en nuestra vida, esta depresión espiritual. ¿Somos discípulos de Cristo? Sí, pero tengamos cuidado porque nuestro corazón puede estar duro. Y pese a ver todo lo que Dios está haciendo con nosotros, no comprender su naturaleza, su esencia y no confiar en aquel que está con nosotros. Los discípulos camino de Maús se encontraron con el Señor, pero sus ojos estaban velados. No pudieron ver, no pudieron reconocerle hasta que Él abrió sus ojos. Los 12 discípulos, 11 en ese momento, luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estaban todos reunidos, el Señor irrumpe en ese lugar. No lo podían creer, no lo podían creer. Tomás duda, si no meto, si no meto mis dedos en sus heridas, no voy a ver, no voy a reconocer, no voy a aceptar que Él resucitó. Hermanos, muchas veces somos así nosotros, incrédulos. Y la razón, porque tememos, porque no tenemos ánimo, es porque somos incrédulos. ¿Nuestra fe es así? No, más chiquitito todavía. Porque el Señor Jesucristo dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, 1 milímetro aproximadamente mide un grano de mostaza. Ni siquiera 1 milímetro en nuestra fe. Amados, observemos nuestro corazón, observemos nuestro andar. ¿Cómo estamos siendo discípulos del Señor? ¿Saben por qué? Porque le pertenecemos a Él, porque Él compró nuestra vida a precio de sangre, porque Él se entregó en nuestro lugar, porque Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro Maestro, también es nuestro Señor, y demanda de nosotros que le sigamos. Amados, miremos cómo le estamos siguiendo. Miremos cómo le estamos siguiendo. Y si estamos mal, estamos en angustia, confiemos en Él. Tengamos ánimo, no temamos. Él es Dios, Él es Dios. El mismo que murió en la cruz por tu pecado, el mismo que resucitó al tercer día, el mismo que fue ascendido a la diestra del Padre y hoy está intercediendo por ti, te dice, ten ánimo, no temas, yo soy. Ahora, tú y yo simplemente debemos seguirle. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos confronte para la gloria de su nombre. Oremos al Señor. Padre bendito.